Le puse a este mensaje silencios que hablan al corazón. Definitivamente estamos en una sociedad de muchos ruidos, en una sociedad que todo el tiempo nuestra alma aún tiene ruidos. Estamos agotados, estamos tristes, estamos a veces con quejas. Entonces nos es muy difícil desde esa perspectiva poder escuchar la voz de Dios. Este mensaje que traigo hoy es para recordar la necesidad de la iglesia que quiere ser usada por Dios, la necesidad de la iglesia que quiere volver a esas sendas antiguas, de volver también a ese tiempo de intimidad con Dios. Dios quiere usar una iglesia y todos, yo donde voy siempre estamos esperando un avivamiento, estamos esperando un despertar, estamos esperando una manifestación de dones, de milagros, y yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Yo creo que Dios sigue restaurando personas, que Dios sigue respondiendo nuestras oraciones, que Dios sigue brillando en la oscuridad a través de nuestras vidas, a través de nuestros dones, a través de nuestros llamados. Dios sigue en esta época actuando. La pregunta es, ¿la iglesia sigue escuchando? Porque en realidad yo hoy por hoy, cuando voy a un hospital, cuando salgo fuera a las calles, pues hay una realidad que conmueve el corazón, y la realidad es que no toda la iglesia y no un alto porcentaje comparte las buenas nuevas de salvación. Y si estas nuevas de salvación no se están compartiendo, hay que preguntarnos cuál es la razón. La iglesia no ha entendido el mensaje. La iglesia no ha entendido el propósito de estar acá. La iglesia no ha entendido el poder del mensaje. Y hoy es recordar, yo creo que esta iglesia en la mañana, y yo creo que esta también de ustedes que se están congregando en este momento, es una iglesia usada por Dios. Es una iglesia donde hay milagros, es una iglesia donde hay respuestas, es una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Pero algo que yo aprendo en mi caminar con Dios es que nunca es suficiente. Entre más quieras de Dios, entre más te metas con Dios, Él te sigue mostrando la razón, Él te sigue añadiendo y Él te sigue explicando, como decía ahorita, los procesos de vida. Yo les voy a hablar de la Tsunamita, que era una mujer que vivió procesos de vida. A veces no entendemos los procesos, no entendemos las circunstancias, pero tienen una razón de ser. Esta mujer Tsunamita era una mujer que era de la tribu de Isaacar, y si algo tenía la tribu de Isaacar era caracterizada por ser personas que discernían los tiempos. Ya nos está hablando que era una mujer con sabiduría. Por lo tanto, cuando ella veía pasar al profeta por su tierra, por su casa, ella lo invitaba a almorzar, y pasaba tiempos con el profeta Eliseo almorzando en su casa. Pero como era una mujer de discernimiento, sabía que no era suficiente tener un almuerzo con el profeta. Ella quería la presencia de Dios que simbolizaba a ese profeta. Para el Antiguo Testamento la quería dentro de su casa, y esa mujer de discernimiento hace todo lo posible para que la presencia de Dios entre, como una mujer y un hombre sabio de Dios debe hacer en este tiempo. Saber que no es suficiente instantes con Dios, fines de semana con Dios, sino que lo que necesitamos es que la presencia de Dios entre a lo profundo de mi casa, entre a lo profundo de mi corazón, para que impacte mi vida y para que impacte a los míos. Así que esta mujer va y le dice a su esposo: yo he entendido que este varón que pasa es un varón de Dios, y le quiero hacer un lugar, le voy a poner una mesa, le voy a poner una cama. Y estaba invitando la presencia de Dios. Este profeta, muy agradecido, le dice a su siervo: bueno, esta Tsunamita, ¿qué necesita? Y ella dice: nada, estoy bien, mi pueblo me cuida. Ella era una mujer adinerada, y él le dice al profeta, el profeta es bien creativo, y le dice a su siervo: bueno, ¿qué le damos como de recompensa a esta mujer tan dadivosa? ¿Cómo le pagamos el favor? Así más o menos, así no fue la conversación, pues yo soy paisa y le aumento a todo. Entonces, el punto, yo exagero, así es. Entonces, el punto es que él le dice, el siervo le dice: mire, ella está casada con un hombre mayor, no tiene hijos. Y él dice: listo, le pidió al Espíritu Santo. Yo me imagino que fue así, porque la verdad es tan impactante este milagro que él habla y le dice: el año entrante por este tiempo
vas a tener un hijo. Y tal cual como él habló, la palabra se dio. Pero entonces lo impactante de esto es que ese milagro fue algo que no había pedido ella, pero era algo que deseaba. ¿Ustedes tienen algo así? Algo que tienen en el corazón que quizás ni se atrevan a soñar en él, no se atreven a pedirlo, pero está el deseo. Algo que han guardado por tiempo, quizás un milagro guardado, algo muerto. Pues esa es la historia de la tsunamita. Deseaba ser mamá con todo su corazón, pero no se atrevía a soñar en eso porque quizás no tenía la relación suficiente con Dios para creer que era posible. Cuando pasa es muy confrontante porque así como pasa el milagro, este niño que pasa se muere. Y está la tsunamita en un momento dado, se encuentra a su hijo, que es un niño que yo digo que ama a su padre, va donde su padre, que es un cosechador, está allá y le dice: ay, me duele la cabeza. El papá se lo manda donde su mamá lo cuida hasta el mediodía en sus piernas. Y usted sabe qué pasó al mediodía, su hijo fallece. Entonces pongámonos desde este momento en los zapatos de la tsunamita. Era una mujer de discernimiento, una mujer que buscaba la presencia de Dios, una mujer apasionada para que pasaran cosas en su casa, pero de la noche a la mañana todo cambia de una manera abrupta y ella está aquí con preguntas, con dudas, sin respuestas. Y para colmo de males llama a su esposo, le dice: mándame al siervo con la mula para yo poder ir donde el profeta. Y su esposo le dijo, ¿qué le dijo el esposo? Ya voy, yo también voy. El esposo le dijo: pero ¿por qué vas a ir hoy? Si hoy no es nueva luna, que es una fiesta judía, hoy no es día de descanso. ¿Por qué vas a ir al profeta? Y entonces ella le dice: paz. O en otras versiones dice: está todo bien, no importa, mándeme al siervo. Esa es la versión paisa. Mándeme al siervo. Y entonces, claro, manda al siervo. Ella se va con él y le dice al siervo: no vas a parar, no vas a hablar con nadie, no vas a detener hasta que yo te diga. Se va al Monte Carmelo, donde vive el profeta, y en el Monte Carmelo aparece el profeta y le dice el profeta Eliseo al siervo: mira, esta que viene allá es la tsunamita. No sé qué le pasa. Y ella viene corriendo y él manda a su siervo y el siervo le dice: ¿todo bien? Sí, todo bien. Y la cosa es que ella sigue, casi que lo quita. Bueno, aquí sigo exagerando. Y va derechito donde el profeta y se lanza a sus pies. Y el profeta sabía que algo pasaba muy grave, pero Dios no le había revelado al profeta. Qué interesante, ¿no? Un profeta en ese momento que no tiene una revelación. O sea, Dios estaba haciendo un proceso en cada uno de los protagonistas de esta historia. Ella llega y se lanza a sus pies y le dice: ¿no te dije que no te burlaras de mí? ¿Yo acaso te pedí este hijo y ahorita no lo tengo? ¿Se imaginan su corazón desgarrado en ese momento? O sea, era mi sueño, era mi deseo, había renunciado a él, tú me lo das para luego quitármelo. Y la cosa impresionante es que el profeta le dice a su siervo: toma mi báculo y ve, y pone este báculo en la cara del niño. Y así fue. Pero la tsunamita no era nada boba, era una mujer llena del Espíritu Santo y le dijo: pues que no, yo no me voy si tú no te vas, te tienes que ir conmigo, vive mi alma, como dice la escritura, que no me voy sin ti. Sin embargo, el siervo se va adelante y cuando el profeta va también en camino, se devuelve y le dice: le puse el báculo en la cabeza del niño y sigue muerto. Y el punto es que le toca llegar al profeta a ese lugar, va a su cuarto porque ella lo había dejado en su cuarto, había cerrado la puerta, él va allá, entra, cierra la puerta, comienza a orar, y la cosa más maravillosa es que dice la escritura, es que él va sobre el niño, sus ojos con sus ojos, su boca con su boca, sus manos con su mano. El niño después lo hizo como 2 veces más o menos, da a entender la escritura, y el niño estornuda 7 veces y se despierta. Va por la tsunamita y le dice: mujer, he aquí a tu hijo. ¿Les parece esa historia? He aquí a tu hijo. Y ella se postra a los pies.
porque eso es lo que hace una mujer agradecida, un hombre agradecido cuando ve un milagro. Se postra a los pies de aquel, no del profeta, de los pies de Dios, de los pies de aquel que todo lo puede, que hace nuevas las cosas, que ve nuestro dolor y que hace todavía milagros. El punto de esto es que yo hablo de escuchar la voz de Dios. Y la iglesia, tristemente, espero que no sea esta iglesia, yo me hablo de la iglesia universal de Dios. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios, porque hay muchos ruidos en el alma, hay muchos ruidos en el corazón, hay muchos ruidos en el ambiente, y el problema es que hay muchas metas y nos hemos olvidado de la meta principal. Hay una frase que dice que todos los caminos conducen a Roma, y eso no es verdad, porque eso era en la época del imperio, pero hoy no todos los caminos conducen a Dios. Si usted y yo nos desenfocamos de la meta, si nos desenfocamos del objetivo, nos estamos desenfocando del propósito de Dios, del diseño de Dios. Por lo tanto, muchas veces la iglesia no es efectiva, no es de influencia porque se ha desenfocado. Entonces, aquí vemos escuchar la voz de Dios. ¿La devuelves, por favor? Escuchar la voz de Dios no es para los que se desenfocan. Escuchar la voz de Dios es para los que mantienen enfocados. Porque si yo me desenfoco, porque si yo me distraigo, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Y aquí hay 3 personas, y no están acá. Aquí hay 3 personas en esta historia que se desenfocaron. No se dieron cuenta, pero perdieron la dirección. Y la primera persona que se desenfocó fue el padre del niño. Mira, yo quiero que imaginemos algo bien bonito, y es que, pensemos que la Biblia tiene la habilidad de mostrar nuestro pecado, pero de una manera diferente, porque usted y yo antes de Cristo imaginábamos que los malvados eran los pecadores, ¿cierto? La gente muy mala. Entonces nos hablaban de Dios, no, pero es que yo no robo, no, pero es que yo no mato, y eso nos ha pasado a todos. Pero aquí la Biblia nos está hablando de 3 personas que son influyentes en la sociedad, que tienen un llamado, que tienen dinero, que tienen influencia, pero que se están equivocando, y nos está dejando ver que hay un desenfoque en los 3. Y voy a empezar por el primero, que es el padre de familia. Si ustedes quieren y lo traen a esta época, pueden pensar en un hombre empresario, un hombre de negocios. Cuando yo digo cachaco, no estoy hablando de cachaco de Bogotá, estoy hablando de un hombre elegante. Era cachaco, era elegante, era un hombre de estilo, aunque la Biblia obviamente habla que era un hombre de campo, porque era un hombre que estaba preparando las cosechas y era un hombre de mucho dinero. Mi punto con esto es, hermanos, es pensar cuántos de nosotros en el día a día nos enfocamos tanto en esa parte del campo donde nos desempeñamos, ya sea la profesión, ya sea la carrera, ya sea el estudio, ya sea el trabajo, pero olvidamos lo que Dios nos ha dado para vivir agradecidos, como es la familia. Este hombre tenía la capacidad de influenciar en su familia porque era padre y porque era esposo, pero en un momento, en su falta de enfoque, y mira lo interesante de esta historia, era un hombre que tenía claro definitivamente las cosas importantes, porque no está mal ser proveedor, porque aquí todos, yo creo que la mayoría trabajan, tanto hombres como mujeres, y la Biblia no está condenando el hecho de trabajar, el hecho de ser productivo, el hecho de estar enfocado en lo que Dios me ha dado, pero la Biblia sí nos enseña el hecho de no poder tener la sensibilidad y la flexibilidad cuando las historias cambian, el hecho de no tener la dirección de Dios y entender cuando mi familia me necesita en un momento decisivo como era esto. El hombre se enfocó tanto en el ahora, en lo que tenía que hacer, que olvidó lo importante como era su esposa y su hijo. Un hijo que le amaba a pesar de que él no lo estaba viendo, un hijo que estaba presente, yendo a la cosecha con él, pasando sus años de niñez con él, detrás de él, pero él estaba tan enfocado en el campo que era importante, que quizás lo hacía un hombre exitoso, que quizás lo hacía un hombre especial, pero estaba perdiendo su asignación más importante, iglesia. Iglesia, si usted y yo nos desenfocamos en lo de ahora, nos desenfocamos simplemente en la parte donde ejercemos nuestro trabajo, ejercemos la parte económica, estamos desenfocándonos del llamado
de Dios que trasciende todo lo natural, que trasciende todo lo terrenal. Y por lo tanto este hombre dejó de alguna manera de ver las bendiciones de Dios, el hecho de poder estar agradecido con Dios por haber sido padre aún en una edad avanzada, por ser esposo aún en una, bueno, eso no tiene que ver con la edad, pero fue esposo y no estuvo para su esposa y no estuvo para su hijo. Y mi punto acá, lo que yo quiero recordarles, no solo la gratitud, sino recordarte, iglesia, Dios te ha hecho para influenciar en una área específica, un lugar donde te ha puesto, donde tus dones, donde tus talentos, donde tu historia de vida es parte de lo que Dios usa para que tú puedas impactar ese lugar. Pero muchas veces por el desenfoque, por estar entretenidos, por estar preocupados con el hay que proveer, hay que buscar los recursos, olvidamos lo que Dios nos ha dado y nos hemos olvidado ser personas de influencia. Dios nos quiere usar y lo impresionante es, ¿qué es influenciar? Porque este hombre para la sociedad era un hombre de influencia, era un hombre rico, era un hombre que llamaba la atención, era un hombre que podía la gente verlo y cambiar la atmósfera, pues llegó el dueño del campo, llegó la persona más importante de la región. Pero en realidad, ¿para qué tanto éxito si estaba fallando a su asignación más importante, que era ser padre y ser esposo? Entonces yo quiero que hoy nos preguntemos como iglesia, ¿estoy respondiendo a esa asignación de Dios? ¿Estoy siendo influencia en el lugar donde Dios me llamó? ¿Estoy siendo la diferencia para poder usar eso que Dios me ha dado a favor de los demás y puedan conocer a las personas? ¿Estoy siendo flexible? Porque hay algo que hay que entender, hermanos, de esta historia. Ser flexible es parte del amor. Ser flexible es saber que yo estoy no en el lugar donde yo quiera estar, sino en el lugar donde me necesitan. Hay lugares donde yo no quiero salir porque es el lugar de honra, de aplausos, de respuesta, de economía. Pero hay unos lugares que de pronto pocos van, pero es el lugar donde hay milagros, es el lugar donde hay respuestas, es el lugar donde Dios es glorificado, donde Dios es exaltado, donde Dios es conocido. Hoy me tengo que preguntar, ¿en qué lugar estoy en mi vida? ¿En ese lugar de influencia o estoy entretenida en mi día a día? Asimismo pasó con el siervo, también estaba desenfocado, hermanos. ¿Y saben qué se desenfocó? En la función del servicio. Porque así como tengo que el hombre se desenfocó, el padre de familia se desenfocó en la gratitud, se desenfocó en el día a día, se desenfocó en lo importante, en lo prioritario. El hombre, el siervo, se desenfocó en la finalidad del servicio. Y la finalidad del servicio es empatía, es amor, es misericordia. Imagínense un hombre que trabaja en una empresa normal, que es empleado, no empleador, un hombre que tiene a alguien a un jefe como tal. Es que acá estamos viendo como tres caminos diferentes: el empresario, el hombre que trabaja todo el día, y estamos viendo el hombre que tiene ministerio como es el profeta. El hombre que está en este momento como empleado, que sería como el siervo del profeta, en un momento olvidó que el servicio no hace excepción, pero tampoco hace excepción de personas. El servicio es tanto para los que están en poder, en ese papel de autoridad, como para todo el pueblo en general. Y ese hombre en ese momento, cuando llega la tsunamita, cuando la tsunamita aparece, él simplemente aparece como guardaespaldas y la quita del camino, olvidándose que la finalidad del servicio es el amor. La finalidad del servicio es tener la empatía para poder reconocer cómo está mi hermano hoy. Así como yo tengo esos ruidos en el alma, así como yo tengo las tristezas en el corazón, ¿cómo está mi hermano en este momento? ¿Qué está sintiendo mi vecino? ¿Qué está sintiendo mi familia? Y eso es lo que él olvidó en ese momento. Quiso proteger al siervo de Dios, pero no tuvo la misma empatía con la mujer que necesitaba en ese momento la respuesta. Y eso me está diciendo, iglesia, hoy no olvidemos que la función de la iglesia es amar.
transformar. La iglesia está acá para amar, para hacer ese puente, para restaurar, para hacer ese puente, para mostrar a Dios al perdido. La iglesia todavía está acá porque tiene una función de restaurar, de llamar a los que están en oscuridad y hablarles que hay un Dios que hace nueva todas las cosas, un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios de inagotable amor, un Dios que renueva las fuerzas, como ustedes decían. Hay personas hoy que no tienen fuerzas, hay personas hoy que no se quieren levantar. Aún en este lugar hay personas diciendo: ¿yo a qué vine? Esas personas necesitan personas sensibles, personas llenas del Espíritu Santo, para que puedan abrazar, para que puedan perdonar, para que puedan levantar. Una iglesia que responde a las circunstancias actuales, una iglesia que responde a todo lo que ocurre en medio de toda esta sociedad. Pero asimismo está el profeta, y el profeta está para enseñarme humildad. Iglesia, no hay nada más triste. Gracias. Es que están lejos y lo siento lejos, y no me gusta sentirlos lejos porque yo soy parte de este pueblo. Yo soy parte de ustedes. Por más que predique y por más que me dedique a evangelizar y a discipular, yo soy parte de este pueblo y ustedes son parte de mí. Y yo solamente vengo acá porque Dios me envía, y vengo a decirles gracias a todos aquellos que están cumpliendo la labor, que están intercediendo por los perdidos, que están madrugando a hacer lo que Dios les ha mandado. Vengo a decirle gracias a ellos, a decirles que no se den por vencidos, que la obra Dios la está viendo. Pero también vengo a decirle a la iglesia que se está preguntando qué tengo que hacer. Pues afuera hay una mies que es en un montón que se está perdiendo. A mí me llama la atención cuando la Biblia dice: alza tu mirada. Si es solo alzar la mirada, es porque es una cantidad enorme. Una iglesia que necesita despertar, una iglesia que necesita entender la asignación, una iglesia que necesita ir y decir: aquí estoy. Esta es la historia de todo esto. Era una iglesia. Esta historia nos muestra y nos proyecta a nosotros como la novia de Cristo. Estamos viendo una tsunamita que está perdiendo a su hijo, una tsunamita que no tenía en ese momento quizás la fuerza, pero sí la fe. Porque, hermanos, hay personas en este momento que no tienen fuerza, pero tampoco tienen la fe. La iglesia debe tener la fe y debe tener la fuerza, porque a nosotros Dios ya nos dio todo para poder ir y para poder alcanzar. Cada talento que Dios puso, cada pasión que Dios puso, no es un misterio ni es algo que se puso al azar. Cada cosa que Dios puso en nosotros, cada historia, hace parte de este cuerpo de Cristo. Es una historia que hay que salir y que tiene que alumbrar hasta lo último de la tierra. Así que a mí me llama la atención fuertemente esta historia, porque me habla de una mujer que intercede, porque me habla de una mujer que va, porque me habla de una mujer que sí está enfocada. Estos hombres se desenfocaron, el profeta se desenfocó. ¿Y saben en qué se desenfocó? En que delegó. La iglesia no puede delegar, porque hay cosas. La iglesia, la palabra dice que usted y yo somos luz. La palabra dice que usted y yo somos sal. Usted y yo no podemos delegar lo que Dios nos dio. Dios nos dijo que era la iglesia la que transformaba los tiempos. Nos escogió a nosotros para este tiempo. Nos escogió para amar, nos escogió para levantar, nos escogió para sanar, nos escogió para salir. Eso fue lo que Dios hizo con la iglesia. Esa es la asignación de la novia en este tiempo. Una iglesia que cumple la misión de ir, de enviar, de estar. Así que es impresionante porque el profeta delega. El profeta le dice a su siervo: ve tú. Y hoy nos recuerda a Dios: no delegues lo que Dios te dio. Úsalo para su reino, úsalo para su gloria, úsalo para que tu casa, los vecinos, tu familia estén llenos de este tiempo. No nos damos cuenta que el padre perdió la oportunidad de ser padre. Y yo me pregunto mucho, yo vengo, les contaba en la mañana, vengo de 3 duelos. Este año viene duro para nosotros como familia. Hemos perdido ya 2 tíos y un primo en diferentes momentos.
y este tiempo me ha confrontado. Pero cuando yo perdí a mi primo, que era un hombre de 35 años, un cáncer que no nos dio tiempo de nada, yo decía, Dios, la vida es tan efímera, la vida se va tan rápido, pero ¿por qué lo olvidamos si Dios nos dice el día es hoy? Y siempre estamos esperando ser la iglesia para mañana, pero la iglesia es para el día de hoy. La iglesia aprovecha oportunidades el día de hoy. Esta mujer no le importó su cansancio. Ustedes saben que se movilizó en mula, en más de 30 kilómetros. Ese era un día de viaje, con el corazón quebrantado, con el corazón dolido, con el susto, con la soledad, pero se movilizó porque lo que estaba en juego era algo muy grande, y lo que estaba muy grande era que su hijo viviera. Si la iglesia hoy no se moviliza, si la iglesia se queda anquilosada en su dolor, en sus ruidos internos, pues van a haber muchos afuera que se estén perdiendo. Y finalmente nosotros al final del día, ¿qué le vamos a decir a Cristo? Al que dio la vida por nosotros, el que nos restauró, el que nos cambió. Yo lo que le quiero decir, Señor, aquí fui en lo poco, traté de serte fiel, en lo poco. No me tienes que poner en ningún lugar porque no merezco nada, pero traté en lo poco de serte fiel. Así que yo veo a este siervo Eliseo que necesitaba aprender y recordar humildad. Él era un hombre de muy buen carácter, pero necesitamos a veces recordar la humildad y de saber, yo no puedo, yo no tengo las habilidades, yo me canso, como podemos decir, yo me canso a veces, pero yo sí sé quién puede. Dios puede. Eliseo significa Dios salva. Yo te recuerdo que es Dios el que salva, Dios es el que hace las cosas nuevas, Dios es el que llama, el que empodera, Dios es el que te llamó hoy a recordarte eso. Dios es el que tiene que entrar a tu intimidad, a tu casa, a impactar tu familia, a impactar tu realidad. Y me voy con lo segundo, que es esta mujer nos enseña cómo me debo enfocar. Le das por favor a la segunda, y es: escuchar la voz de Dios es solo para los que creen. Para los que creen y actúan. Porque esta mujer tuvo varias características, y la primera característica que tuvo se llama dominio propio. Ustedes se pueden imaginar una persona con ese dolor de alma, con ese dolor de su corazón. Estaba enterrando a su sueño, a su hijo, a su amado, al que le dolía. Lo estaba enterrando. Pero sin embargo, eso no la aniquiló. No se queda quieta y el dominio propio comienza a actuar. Se dan cuenta que el carácter hace parte del cumplimiento de las metas. Yo necesito tener un carácter fundado en Cristo para poder llegar a mi objetivo. Si no hay dominio propio, si las emociones me gobiernan, yo no voy a poder lograrlo. Porque en cualquier persona en un estado natural hubiera dicho: me está doliendo el alma, me está doliendo el corazón, yo no me voy a desplazar, yo no voy a ir al monte a buscar solución, yo hasta aquí llegué. Pero ella no se queda quieta, ella se monta en esa mula y va hasta el monte Carmelo, que es el lugar de milagros. Una mujer prudente, y le dice: que nadie me pare, que nadie me detenga, que nadie me hable, porque estaba enfocada, porque sabía para dónde va. ¿A qué se refiere a que nadie me hable, a que nadie me detenga? Es que hay momentos en nuestra vida cristiana que escuchamos personas que nos quitan la fuerza, que nos quitan el propósito, que nos quitan la meta, que nos quitan el norte, que nos quitan la fuerza. Y es por eso que hay que escuchar es la voz del Espíritu Santo. Es por eso que hay que escuchar la voz de Dios que dice: la meta es hacia allá. Yo te tengo en esta tierra porque tengo la meta que es hacia allá. Tengo el propósito claro para tu vida. Pero si escuchamos esos distractores, si escuchamos esos temores que siempre están en nuestro corazón, va a ser muy difícil cumplir el propósito. Va a ser muy difícil caminar hacia la meta que Dios ya nos planteó. Pero asimismo esta mujer nos enseña que todo es para la gloria de Dios. Esta mujer va, esta mujer camina, es una fe decisiva, es una fe enfocada, es una fe persistente, es una fe con carácter. Ella tenía todas esas cualidades para lograr la meta, porque lo que estaba perdiendo era su hijo. Le dolía entrañablemente. ¿Y saben lo hermoso?
que ella va al lugar donde hay milagros, ella va al monte y sabe que a su hijo lo deja en su casa, porque usted y yo tenemos que ir a veces al monte a orar. El monte siempre simboliza presencia de Dios. Tenemos que ir al lugar de intimidad, al lugar de milagros, al lugar donde escuchamos la voz de Dios, para que adentro de mi casa puedan haber milagros y puedan haber sanidades y puedan haber transformaciones. Amén. Estoy terminando porque se me van a dormir. Me voy con mi último punto. Y mi último punto es: escuchar la voz de Dios es para los que no. Dale a la otra. El deseo de Dios es que sus hijos le puedan escuchar. Yo no conozco un buen padre que no quiera ser escuchado. Los padres tienen una obsesión por ser escuchados, ¿o me equivoco? Un buen padre siempre está advirtiendo, siempre está enseñando, siempre está levantando. Eso hace un padre, eso hace una madre, siempre está cuidando. Pues nuestro Dios obviamente es mayor en eso. Pues nuestro Dios es más intencional y hace todo para que le puedan escuchar los hijos. Pero es muy duro cuando los hijos están entretenidos y los hijos no pueden escuchar. Aquí vemos algo intencional de Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios a Eliseo? Entra y cierra la puerta. Y él entra y cierra la puerta. No hay milagro de puertas para afuera. No hay milagro con el siervo. No hay milagro sino hasta que él llega y ora. Porque nos está hablando Dios de intimidad. Nos está hablando Dios de pasar tiempo intencional con el Dios que transforma las vidas. Pero lo lindo de esto es que también nos está hablando de poder identificarnos con el perdido. Yo veo a una mujer que está intercediendo con un dolor profundo por alguien que se ha muerto, por alguien que se ha perdido. Pero también veo a un profeta que no teme contaminarse y tocar a alguien que está muerto. Y en el Antiguo Testamento es claro que si se tocaba a un muerto se contaminaba. Pero él va y lo toca, ora hasta que hay ese milagro y hay esa sanidad. Porque nos está mostrando, a veces hay prejuicios en nuestra mente, a veces hay paradigmas en nuestra mente como pueblo. No sé a quién compartir el evangelio. Esta persona se ve muy seria, esta persona se ve mal genio, esta persona se ve adinerada, esta persona se ve muy pobre. Prejuicios que no nos dejan compartir. Pero lo hermoso de esto es que él no tiene prejuicio y va. Y cuando usted y yo no tenemos prejuicio y vamos, los muertos viven, los muertos resucitan, porque nuestro Dios, el mayor milagro que hace es hacer nuevo el corazón de las personas. El mayor milagro que Dios hace es darle vida a los matrimonios, a las circunstancias, a los ministerios, aún a las emociones que están apagadas. Llega Dios para transformar, llega Dios para cambiar, y eso es lo que ocurre en este momento. Hay una transformación, un ser que estaba muerto vuelve a tener vida. Pero lo más maravilloso de esto es que el profeta le dice: mujer, mira a tu hijo y llévatelo. Y saben, algo que me enseña la escritura y lo que me está enseñando es el poder del discipulado. Cuando una persona, he orado por ella, he intercedido por ella, esa persona se convierte en ese hijo espiritual. Yo les comentaba en la mañana, mi Dios no me dio la bendición de ser mamá, pero he sido mamá de otras maneras, porque he podido tener hijos en muchas ciudades, en muchos lugares, y les digo con autoridad que al lugar donde voy siempre estoy evangelizando y trato de que se vuelvan también mis discípulos. Trato de estar hablando con ellos aunque esté lejos, porque hay un dolor en el corazón. Yo le preguntaba a Dios por qué vivimos ese dolor de la pérdida, ese dolor de enterrar a los que amamos, ese dolor de decir: se fue esta persona que tanto amaba. Y Dios me hablaba al corazón y me decía, cuando tenía este año que ha sido de entierro tras entierro, y me hablaba: Dios, es que a veces necesitamos volver de verdad, tener esa empatía por los que se están perdiendo, y es el mismo dolor que Dios siente por los que se pierden. Es lo mismo que siente un padre, como cuando usted está enterrando a su hermano, a su hijo, a su esposa. Es el mismo dolor que Dios siente cuando un alma se va a la eternidad sin Él, cuando un alma no tiene oportunidad, porque una vez muerta sin arrepentimiento es un alma que no va a estar cerca de Él.
Y Dios nos permite vivir procesos, vivir dolores, vivir circunstancias para tener misericordia, para tener empatía, para hacer respuesta, para hacer luz. Voy a terminar con esto y diciéndoles, hermanos, ¿cuál es el ruido que nos está sofocando? Porque hay muchos ruidos externos. Pero ¿cuál es el ruido interno que me está sofocando? Que sofoca mi tiempo con Dios, que sofoca el propósito de Dios. Estamos en ciudades muy ruidosas. De pronto Colombia no tiene el índice de ruidos como Nueva York, como las ciudades europeas, pero estamos en ciudades ruidosas. Todo el tiempo hay ruido, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hay ruido. Pero lo he repetido en esta enseñanza más de una vez. Los ruidos más conflictivos y más difíciles son los ruidos del alma. Son los ruidos de esas palabras que dicen no se puede, tú quién eres, no se va a lograr, tú no sirves para nada. Esas palabras que nos llevan a la depresión, que no nos permiten recordar que somos embajadores. Esa es nuestra identidad. Somos embajadores del reino de los cielos. Somos nación santa, real sacerdocio, escogido por Dios para anunciar su verdad de aquellos que están en oscuridad y traerlos a su luz admirable. Somos escogidos por Dios para cumplir una tarea esencial. La cosa es que en esta sociedad, en esta ciudad de tanto ruido, a veces nos cuesta escuchar. Y usted y yo escuchamos ruidos de este tipo todo el tiempo. 2, 3 de la mañana nos despiertan esos ruidos que nos están impidiendo dormir y son fastidiosos. Pero a veces también hay ruidos como este. Ruidos molestos, ruidos que nos hacen la vida un poquito a cuadritos. Yo no sé si usted ha estado cerca de una construcción en sus horas de trabajo, pero es bien complicado ser efectivo, es muy complicado poder hacer las cosas bien. Pero hay ruidos más sutiles que están en el día a día, están en su casa, están en su mesa, usted está trabajando, usted está estudiando, o quizás a las 2 o 3 de la mañana para algunos. Esos ruiditos, esas notificaciones que quién me escribió, qué querrá, le contesto, no le contesto. Y parece un ruido de película, pero cuando lo escuchamos sí que nos estresa, y si vamos en un carro, mejor dicho. Y aquí yo vi a unos durmiendo y los perdoné porque yo supuse que el vecino de anoche les hizo lo mismo que a mí. Yo anoche no dormí porque tuve un vecino así. La fiesta. 2, 3, el bajo, el tambor, lo que usted quiera. Pasa aquí en la costa, pasa en Manizales, pasa en las películas, pasa en todo, en TNT. La verdad es que estamos rodeados de muchos ruidos, estamos rodeados de muchos distractores, estamos rodeados de muchas cosas que nos desenfocan, que no nos permite, como a este hombre de la historia al inicio, vivir una vida agradecida para Dios, una vida enfocada para Dios, una vida con propósito para Dios. Nos desenfocamos como el siervo, que no vivimos una vida con amor para los demás, porque aún no nos sentimos amados. Pero ¿cómo vamos a amar si no nos sentimos amados porque no pasamos tiempo con Dios? Para poder amar a los demás, para poder ser luz, para poder ser agua, para poder ser todo lo que usted quiera hacer afuera, usted necesita estar lleno de Dios. Usted necesita pasar tiempo intencional con Él. Pero es muy difícil cuando estamos con las redes sociales, y nos pasa a todos, no crean, a mí también me pasa. Me pongo en mi tiempo devocional y me toca dejar muy lejos el celular, porque si no termino hablando con 20 menos con Cristo. Entonces es una realidad. El punto es que yo les vengo a hablar a ustedes aquí de la necesidad de que haya intimidad, para que haya milagros de nuevo, para que haya una iglesia que brille, para que haya una iglesia que sea respuesta, para que haya una iglesia de restauración,
Una iglesia que definitivamente sea la diferencia en toda área donde nosotros estemos, donde cada miembro de la iglesia esté. Hay muchas puertas en la Biblia y una de las puertas que más habla la Biblia es la puerta que nadie encuentra. ¿Se acuerdan que dice que hay una puerta que no nadie, que pocos hallan? Y yo espero que esa puerta aquí todos la hayan hallado, ¿cierto? La hayan encontrado. Amén. La puerta que nos lleva a Cristo, que nos lleva a la salvación. Yo creo que aquí todos la tenemos y espero que así sea. Que hayamos encontrado a Jesucristo como camino, como verdad, como vida, como respuesta, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro todo. Esa puerta espero que ya esté abierta. Pero hay otra puerta que hay que, mire, siempre hablamos de puertas a cerrar, pero hay puertas que hay que abrir también. Y esta puerta habla de Apocalipsis. Hay una puerta que el apóstol Juan le habla a la Odisea, y en esa puerta es diciendo a una iglesia que era tibia. ¿Y por qué era tibia? Porque esa iglesia no tenía, yo digo, eso tiene una connotación espiritual muy fuerte. El agua de esa tierra, de esa ciudad, no tenían acueducto propio, sino que venía de Hierápolis, que era una tierra con metal, una tierra con agua termal, y de Colosas, que era agua fría. Cuando llegaba a la Odisea se mezclaba y era agua tibia con mal sabor al paladar, porque venía con minerales. Así que por eso Jesucristo dice, pues tibios, de verdad, solamente eso provoca simplemente expulsarlo de la boca. Él hace algo más fuerte que dice vomitarlo. Pero si ustedes lo piensan, ¿por qué es tan fuerte esto espiritualmente? Porque me está hablando de no tener agua propia, de no tener una revelación propia, de no tener un tiempo con Dios propio, sino el agua prestada, el agua que viene de otras fuentes, el agua que viene de fuentes de pronto que están con mucho calor, del agua que viene de fuentes muy frías, pero no tengo una revelación propia. Y me está hablando la escritura la necesidad de buscar mi propia fuente de agua, de buscar mi relación con la fuente de vida. Entonces, lo lindo de esto es que dice la Biblia que Jesucristo está. Y esta escritura es para la iglesia, no es para los perdidos, es para nosotros. Él está llamando a la puerta para ver quién la abre. Y lo lindo, ¿la devuelves por favor? Y lo lindo de eso es que hay una respuesta y hay una tarjeta, hay una invitación esperando por nosotros, aguardando por nosotros. Una invitación quizás inadvertida. A mí me parece tan triste porque a veces como seres humanos somos buscando ser incluidos. Somos buscando ser aceptados, somos buscando ser alguien, ser reconocidos, tener estatus, tener dinero, tener reconocimiento. Pero el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que nos hizo, el que nos creó, el que nos da propósito, muchas veces se queda aguardando por nosotros para poder sentarse y darnos de su manjar. Cuando usted y yo aceptamos esta invitación, cuando usted y yo abrimos esta puerta, es que realmente pasa eso. ¿La pasas ahora sí? Pasa que Dios tiene ese manjar para nosotros. Usted y yo podemos haber desayunado hoy, no sé si todos lo hicieron, pero seguramente en el día van a comer una deliciosa cena y se van a acordar que sus cuerpos están llenos, están satisfechos, pero ¿qué pasa con su espíritu? Y aún ¿qué pasa con su alma? Necesitamos esa llenura espiritual, necesitamos ese manjar cada día, necesitamos sentarnos a la mesa con nuestro Cristo para poder escuchar la dirección, para poder entender lo que Él nos está demandando como iglesia, como creyentes, como personas. No sé si hemos entendido que es un privilegio grande que el Rey de Reyes nos esté buscando todo el tiempo. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por el lugar donde nos puso, el lugar de influencia, que hoy no lo deje ver? Padre, no queremos ser como el padre de este jovencito, Señor, que perdió su mejor oportunidad para ser padre, para ser esposo, para ser bondadoso, Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos darte gracias, Señor, no solo del lugar donde nos pusiste, sino de las personas con que nos rodeaste, Señor. Queremos darte gracias por esa persona que está a nuestro lado, Señor, que podemos quizás tomar su mano, porque es nuestro esposo, nuestra esposa o nuestra amiga, nuestro amigo. Te damos gracias por ellos, Padre Celestial.
Porque a veces, Señor, en medio del ruido, del cansancio, nos sentimos solos. Nos sentimos, Dios de los cielos, sin esperanzas, Padre Celestial. Hay tantas malas noticias, hay tantos mensajes negativos, Señor, que olvidamos enfocarnos, Espíritu Santo, Señor. Pero hoy queremos, Padre Celestial, que inyectes en nosotros una nueva fe. Esa fe que tuvo la tsunamita. Esa fe de esa mujer que estaba con una meta, que estaba orientada. Esa mujer, Dios de los cielos, que sabía hacia dónde iba, Señor, y era hacia tu presencia, al lugar de milagros, al lugar de respuesta, Señor. Padre, ayúdanos hoy a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, que a pesar de que estemos cansados, agotados, nuestra fe no se canse, Señor. Nuestra fe tenga el carácter suficiente para mantenerse, Espíritu Santo. Nuestra fe tenga la fuerza y la perseverancia para buscar ese milagro, Señor. Padre, los hospitales tienen tantos enfermos, pero se ve tan poca gente de tu pueblo orando por ellos, Señor. Hay tanta maldad afuera, Señor, pero tu pueblo a veces está entretenido y somos parte de él. Hoy queremos pedirte perdón porque no hemos sido sal, porque no hemos sido luz, Señor, cuando es la única razón de estar aquí, Señor. Hoy queremos, Padre Celestial, que restaures nuestra relación contigo, porque estamos perdiendo, Señor, la oportunidad de pasar tiempo con el Padre Celestial, con el que hace nuevas todas las cosas, con el que ama nuestra alma, Señor. Hay tantas personas, como dice ese poema, que no están deprimidos, sino distraídos, Señor. Y esa es la realidad de muchos. A veces no es una enfermedad, Señor, sino en realidad distracción, Espíritu Santo. Hay muchas causas de depresión, pero una de ellas, Señor, es perder el enfoque, es perder el propósito. Yo te clamo por esta iglesia, que sea una iglesia de propósito, una iglesia de diseño, una iglesia que haga puentes, una iglesia que se ame entre ella, que te ame a ti sobre todas las cosas, y una iglesia que ame a los perdidos, una iglesia apasionada por servirte, por conocerte, una iglesia de intimidad, Señor. A veces escuchamos que la intimidad todo el tiempo, o escuchamos la oración y la subestimamos. Olvidamos que es poder, que es estar con un Dios poderoso que todo lo ve, con un Dios que hizo todas las cosas, con un Dios inigualable, un Dios con un amor inagotable también. Así que hoy queremos, Padre Celestial, entrar en tu presencia con ese Dios omnipotente, con ese Dios maravilloso, con ese Dios de poder, Señor. Hoy queremos escuchar tu santa voz, Señor, y poder deleitarnos, Señor, en tu intimidad. No queremos dejar seguir pasando estos manjares, Padre Celestial, alimentándonos simplemente de esa comida chatarra, Señor, de esos mensajes, Señor, que nos traen desasosiego y desesperanza. Hoy queremos levantarnos en la fe, Señor, tener nuevas fuerzas, Señor, como los que confían en ti, los que perseveran en tus pensamientos, Señor. Tú traerás paz para ellos, tú guardarás sus corazones en completa paz. Guarda el corazón de mis hermanos, sus pensamientos, guarda sus dones, Señor, y recuérdales hoy el propósito, los sueños que han escondido, los sueños que han enterrado, los sueños que no creen para ellos, Señor. Resucítalos en el nombre de Jesús, como lo hiciste con el hijo de la tsunamita. Recuérdales, Dios, esos llamados que tienen escondidos, ocultos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.